La guerra civil es el tipo de guerra más dañina para la humanidad precisamente por lo que dice su nombre. Es una guerra que afecta al pueblo, la sociedad civil, a toda la gente de un país. Para determinar si el conflicto entre las FARC y el gobierno fue, en efecto, una guerra civil, es necesario conocer los aspectos definitivos de una guerra civil y los sucesos del conflicto armado entre las FARC y la Nación de Colombia. Una guerra civil es una guerra que ocurre únicamente dentro de una nación. No es una guerra entre un país y otro. En cambio, es una guerra entre dos grupos dentro del propio Estado. Los beligerantes de la guerra están en un conflicto normalmente causado por diferencias políticas, económicas o sociales. Las guerras civiles se caracterizan especialmente por ser sangrientas y brutales, particularmente porque las bajas de todos los bandos involucrados son ciudadanos del propio país. Generalmente, en estas guerras se demuestra un grupo en desacuerdo con el poder actual y luego se evidencia un cambio de poder. Para estudiar bien el conflicto entre las FARC y Colombia, es importante conocer la historia de las FARC. Todo comenzó con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, también conocido como el Bogotazo. Después de este hecho, unos pueblos comunistas surgieron, uno de estos Marquetalia. Al mismo tiempo, una mentalidad de anticomunismo era muy fuerte en las Américas. El gobierno colombiano atacó estas comunidades y los sobrevivientes se rebelaron y fundaron las FARC, con el objetivo de convertir a Colombia en un país socialista. Para mantener la causa, utilizaron unos métodos como el narcotráfico, la minería ilegal y los secuestros, entre otros. Unos grupos involucrados en esta guerra fueron Colombia y otros grupos armados dentro de Colombia, Venezuela, Cuba, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Los efectos que ha tenido esta guerra civil en nuestro país incluyen el desplazamiento forzado de más de 6 millones de personas, una violación increíble de los derechos humanos, la separación de las familias, la mayoría de las veces por el reclutamiento forzado, la pobreza, porque a las familias las FARC les ha robado sus recursos, los impactos psicológicos, los cuales incluyen la angustia y miedo, y también han habido más de 160.000 desaparecidos, 30.000 secuestros y más de 220.000 muertos. Aparte de los problemas sociales, la guerra también causó problemas en el gobierno del país. Hubo inestabilidad política porque como habían muchas tendencias comunistas en la sociedad, la gente empezó a estar expuestas a los pensamientos comunistas. Entonces el país se desvió de la tendencia bipartidista de los liberales y los conservadores y surgieron nuevos partidos como el Partido Unión Patriótica. También se deterioraron las relaciones internacionales. Bajaron las inversiones extranjeras como el turismo y los negocios. Esto es similar a lo que pasó en las guerras civiles de principios del siglo XX y finales del siglo XIX, porque como Colombia estaba en constante conflicto, nadie quería venir a Colombia ni tener nada que ver, porque era un mal sitio para inversiones. Pero ¿qué tiene que ver todo lo que hemos mencionado antes con el argumento de que el conflicto entre las FARC y el gobierno nacional de Colombia en verdad fue una guerra civil? Bueno, primero toca mirar la verdad. Las guerras civiles son conflictos entre grupos armados que buscan un cambio político, social o económico en el país. Las FARC es un grupo guerrillero que busca cambiar el sistema político de Colombia a un sistema socialista. Bueno, y hay gente que menciona, bueno, pues han habido muchos países que han sido muy importantes y han intervenido en el conflicto armado entre las FARC y el gobierno nacional, como Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, pero también es importante mencionar que han habido muchas guerras civiles en el pasado, en el cual muchos otros países han afectado esas guerras específicamente, como por ejemplo durante la Guerra Civil Española. El apoyo de la Alemania nazi económicamente y militarmente fue muy importante para la victoria de los nacionalistas. Es más, sin ese apoyo es posible que Franco no hubiera ganado esa guerra civil. Lo mismo vemos con Estados Unidos, con el apoyo económico y militar en Colombia. Pero también que hay de la brutalidad del conflicto. Bueno, pues la brutalidad no es una cosa, no es común
es una cosa común en las guerras civiles y no es algo que solo se limita a una guerra específicamente. Por ejemplo, hayan habido guerras civiles como en la Guerra Civil Americana, con la famosa marcha del general William Sherman, que marchó por los estados del sur, quemando, saqueando, capturando, básicamente destruyendo el sur completamente. De la misma manera, similarmente a como el grupo guerrillero de las FARC actuó en torno a la población colombiana. Entonces, es importante mencionar que aunque el conflicto armado entre las FARC y el gobierno nacional tuvo unas características diferentes a las de otras guerras civiles, todavía fue una guerra civil. Todos los aspectos son iguales a los de una guerra civil. Finalmente, las cabezas de ambos bandos de la lucha han reconocido que el conflicto armado era una guerra. Ya habiendo analizado la definición de las guerras civiles y los sucesos del conflicto entre las FARC y el gobierno colombiano, podemos determinar con certeza que esta época de enfrentamiento fue, en efecto, una guerra civil.